Hola, bienvenida al blog de esteticainfo.com. Hoy estaremos hablando con el doctor Marco Romeu, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, sobre cómo son las cirugías en tiempos de pandemia. Nos hablaremos también sobre cómo son los protocolos que hay ahora para antes de la visita, en los preoperatorios y en el postoperatorio también. También hablaremos, por último, sobre telemedicina. Veremos cuáles son los beneficios que tiene y cómo nos ofrece un mejor servicio como pacientes. Así que nada, quédate hasta el final y si te gusta este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenida al blog de esteticainfo.com. Hoy entrevistamos al Dr. Marco Romeu, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Buenas tardes, hoy estamos con el doctor Marco Romeu y pues vamos a hablar sobre cómo son las cirugías en épocas de pandemia. Buenas Doctor, tardes, Laura. ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito. Tú naciste en Sicilia, te graduaste en medicina y en cirugía plástica en Italia también, pero has viajado mucho, has vivido en Escocia, has estado en Navarra, luego también he visto que has estado en Holanda también, operas en Dubái, ¿en Menorca o en Mallorca? Menorca, En sí, sí, sí. Menorca, operas en Madrid, operas en Barcelona. Bueno, cuéntame un poco. El asunto es muy sencillo. Número uno, como puedes ver, me gusta viajar, esto no es ningún problema. Ujú, Bueno, con el COVID es diferente, pero normalmente sí, mucho. Y ujú, luego, desde muy pronto he pensado que para aprender bien un trabajo tan complejo como el mío, los libros, los congresos, los cursos, la residencia son la base, evidentemente, pero no hay nada como ir, viajar y entrar en el quirófano de los mejores cirujanos en el mundo. Entonces tú entras, claramente hay una invitación, hay un proceso, a veces son programas oficiales, ujú, y poder ir ahí y presenciar la cirugía de los mejores cirujanos que tú conoces en el sector, la forma mejor de aprender. Y cada uno te enseña algo, no existe un profesional que te pueda enseñar todo. Entonces, poco a poco, luego recopila tu experiencia y lo puedes ofrecer a tus pacientes. Y lo sigo haciendo realmente. muy No bien. hay un fin del proceso de aprendizaje. He visto que en Escocia, creo, si no me equivoco, fue donde hiciste tu especialización en lo que es cirugía facial, sobre todo estética y mamaria también, ¿puede ser? Sí, en Escocia fue sobre todo facial, sobre todo el nervio facial, entonces ahí era enfocada a la cirugía reparadora reconstructiva. Es muy importante porque luego hacer la estética se hace de una manera mucho más fácil y segura, porque si sabe reconstruir una parte del cuerpo, luego tratarla de una manera más conservadora es más fácil. Ujú. Hicimos publicaciones, investigaciones, que es muy importante para progresar y ir un poco a revisar eso, como se dice en español, ¿no? De ir a buscar los detalles y Sí. microcirugía, que luego por extensión me llevó a mejorar también mi reconstrucción mamaria con reconstrucción mediante trasplantes, sin prótesis, sí, efectivamente. Ok, muy bien, pues muy bien. Bueno, doctor, cuéntanos, tú operas en lo que es la clínica Quirón, ¿no? En el grupo Quirón, entiendo, de lo que es Madrid y Barcelona en este caso, ¿no? En Barcelona, en Girón, en Madrid, ahora mismo estamos operando en el Hospital Moncloa del Grupo SISA Ujú. y también en el Hospital Nisa de Pardo de la Baja. Hemos empezado hace poco, sí. ¿Y cómo ha afectado todo este tema de la pandemia, todo el tema de COVID, en lo que se refiere a protocolos para las primeras visitas, por ejemplo? Porque las primeras visitas entiendo que las haces en tu consulta, no sé si las haces directamente en el hospital o entiendo que se hace primero en una consulta previa, ¿no? No, no, yo tengo una consulta externa donde tengo mis pacientes durante el pre y el postoperatorio. Ahora, claramente hemos tenido 2 meses de parálisis completa cuando fue en marzo-abril. Ujú, En mayo poco a poco se volvió a tener un contacto presencial y en aquel momento tuvimos que desarrollar lo más posible lo que fue el concepto de telemedicina. Siendo sincero, ya había empezado a hacer telemedicina porque durante el año y medio anterior había empezado a recibir muchas peticiones de cirugía desde fuera de Madrid, en ujú. España entera, incluso desde el extranjero. Y claro, alguien que vive fuera no se mueve hasta que pueda tener la seguridad de que ha elegido su buen profesional. Claro. Entonces, la telemedicina fue un poco más pedida por los pacientes, entonces yo tuve que adecuarme rápidamente. Ujú, Relativamente a la consulta presencial, claramente nos hemos puesto al día
con lo que son las reglas de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, para todos los establecimientos de relación al público, pero sobre todo sanitarios. Es decir, tenemos un termómetro para tomar la temperatura, evidentemente el paciente recibe un primer cuestionario, le preguntamos si ha tenido contacto, síntomas, incluso durante el primer contacto telefónico, porque siempre llamamos a nuestros pacientes antes que vengan. Tengo dos coordinadores de consulta que se ponen en contacto verbal y si hay una duda se pospone la primera consulta hasta que el paciente no esté sano. Afortunadamente la gente hasta ahora ha sido muy responsable y no ha venido a consulta o ha cancelado incluso tanto consulta como intervenciones en el caso de haber tenido contacto, sospechas o COVID confirmado. Claro. Y en este caso, ¿qué es lo que debe saber el paciente antes de acudir a la primera visita a la clínica? Lo que tiene que saber el paciente, que lo que le comunicamos por teléfono, es que claramente que venga en un estado de salud adecuado, que no tenga COVID o que no tenga sospechas de haber estado en contacto. Okay. Siempre la puntualidad ha sido una cosa importante, pero ahora más que nunca pedimos a los pacientes de ser muy, muy puntuales para evitar que se puedan cruzar con otros pacientes. Okay. Sobre todo al principio, en los meses más de comienzo, después de la primera ola del COVID, hemos empezado a espaciar a las consultas. Antes eran más cerca un paciente tras otro y ahora le dedicamos un poco más tiempo, siempre para evitar que se crucen. Okay. Por otro lado, pedir que vengan solos. Claramente no siempre es posible, sobre todo en el postoperatorio, cuando una persona recién operada necesita un acompañante. Si son personas muy jóvenes o menor de edad, tienen que venir con sus padres. Y en definitiva, la infraestructura que tenemos me ayuda mucho porque tenemos 3 pequeñas salas de espera que donde se pueden repartir los pacientes. Entonces, intentamos siempre que no haya más de 2 o 3 personas por sala de espera. Okay. Por otro lado, y aquí termino, nuestra consulta está estructurada de manera que siempre hay uno de mis asesores de consulta que recibe al paciente antes que yo lo vea, para empezar a dar una primera información y luego pasan a mi consulta. Entonces hay un sistema de rotación y esto reduce el contacto interpersonal. Claro, o sea, al final el sistema que tienes montado en consulta es para que no se crucen y aparte, por una parte, el paciente gana en el poder estar más tiempo contigo y estar más tranquilo, ¿no? También en esta primera visita. Claro, sí, exactamente, es ganar calidad y tiempo. En definitiva, si lo piensas, entre la información preconsulta médica con mi asesor, mi consulta y luego él vuelve a terminar, a cerrar toda la información de lo que es el presupuesto administrativo, organizativo, calendario, otra vez con el asesor, se le dedica prácticamente 1 hora o más de tiempo por cada persona, no es poco. Bueno, no, está muy bien, sí, sí. Y luego, en el caso de que este paciente decida realizarse la cirugía o este procedimiento, ¿qué es lo que debe saber? Es decir, ¿se ha de realizar una PCR, por ejemplo? ¿Ha de hacerse algún examen extra también para poder hacer en todo lo que requiere un preoperatorio normal? Por ejemplo, ¿qué ha cambiado? El preoperatorio, como siempre, hay que hacerlo. Luego, lo que ha cambiado es que hay que hacer una PCR durante las 72 horas anteriores a la cirugía. Durante las primeras fases de la pandemia, como no se sabía exactamente lo que era realmente útil, el protocolo de seguridad pedido por el hospital mismo incluía también una placa de tórax. Ahora realmente hemos visto que esto en un paciente sano, asintomático, por el tipo de cirugía que hacemos nosotros, no es necesaria la placa de tórax, realmente eran todas limpias afortunadamente, así que ahora como ahora solo es la PCR en una ventana de tiempo de 2 o 3 días. Vale. Y después de la PCR se pide al paciente que limite cuanto más posible el contacto humano, porque aún así se puede contagiar. Claro, es lo que te iba a preguntar. En este caso, además de la PCR, si había una cuarentena. Entonces entiendo que aunque no hay una cuarentena estricta, sí que pues bueno, has de ser responsable, ¿no? Y decir, oye, pues no estoy en casa todo lo que pueda estos 2 días, ¿no? Exactamente, hemos tenido un caso, PCR negativa, a las 72 horas, el paciente nos llama y dice, mira, tengo un familiar que ha tenido COVID, o no, se sospecha que haya tenido COVID en contacto, puede que yo también, vale, que pasamos la cirugía. Repito, la gente afortunadamente está muy responsabilizada. He tenido solo un caso de una persona positiva después de 2 PCR, después de un mes, que
que me pidió de operarla sí o sí porque estaba asintomática, y yo claramente me negué, pero eso fue un caso, el único caso donde el deseo, el sueño estético pasó en primera. Ha superado la cordura. Exactamente, exactamente. Pero no, normalmente no, no. Vale. Y luego, a ver, por ejemplo, luego cuando llega el gran día, ¿no? El gran día de la cirugía, ¿cuál es el protocolo que tenéis en el hospital en este caso en cuanto a acompañantes, en cuanto a procesos? Porque antes entiendo que pues tú decías, oye, me llega el día de la cirugía, voy por la mañana, sé que a lo mejor pues o por la mañana o a la hora que se haya acordado, imagino que dependiendo de si es anestesia general o no, pues has de ir en ayunas, pero poco más, no había demasiadas historias, ¿no? En cambio ahora sé que hay una serie de protocolos que de hecho la SEME, que es la Sociedad Española de Medicina Estética, no sé si lo habrás echado un vistazo, ellos sacaron, pues, esto ya en marzo, abril diría, ellos empezaron a sacar una serie de documentos en los que ellos hacían unas recomendaciones para los pacientes y para los médicos también, ¿no? En cuanto a procesos a la hora de preoperatorios y cirugías. Vosotros, en tu clínica y tú en tu consulta, ¿cómo lo gestionáis ese día, ese gran día? Afortunadamente yo lo tengo fácil en el sentido que como dependemos de una gerencia médica del Hospital Moncloa, Ajá. seguimos reglas que nos piden desde el hospital mismo, que son iguales para todos. Antes era entrar en tu habitación, quedarte ahí a la espera y quedarte el tiempo que quisieras con el número de parientes, de acompañantes que quisieras, 2 o 3 personas. Sí. Ahora claramente intentamos calcular de una manera más exacta el tiempo de entrada a quirófano y limitar la permanencia en el hospital. Hay Claro. 2 escenarios: el paciente puede estar ingresado o ambulante. En el caso de ambulante, hay una sala de espera. El paciente viene con su acompañante, aún está permitido. Ujú. En el momento, muy poco tiempo antes de la cirugía, intentamos que sea una media horita, ¿sí? Yo saludo al acompañante, siempre me dejan un número de teléfono y le digo, vale, ahora entramos a quirófano. Cuando termino la intervención, la primera cosa que hago, quitándome los guantes, te aviso. Vale. Aviso al acompañante por tranquilidad, siempre lo hemos hecho, pero ahora es más importante. Y pido al acompañante amablemente que salga del hospital, y la verdad que realmente la gente lo hace, y sales, va a tomar un café, va a casa, el hospital está bien comunicado, eso no es un problema. Y vuelve solo cuando hemos terminado. ¿Quién tiene una habitación porque se ingresa? Tiene su habitación, que es un espacio protegido, entonces digo, o te quedas en la habitación como acompañante y esperas ahí, es tu espacio, tú eres el paciente, o lo mismo, sal del hospital y vuelve solo en el momento. Y intentamos que sea siempre el mismo acompañante. Okay. Puesto que puede entrar una persona, que no haya intercambio entre la madre, el padre, el hermano, etc. No, que vaya siempre uno por la misma razón. Ok, muy bien. En este caso, bueno, me dices que lo primero que haces es llamar a la familiar por teléfono, ¿no? Y en caso de cuando hay este espacio de tiempo en el que estás en el hospital, un día o dos, antiguamente antes podías quedarte, ¿no? A lo mejor con la persona que operaban. Esto ahora, en principio, está totalmente vetado, ¿no? Está fuera de... A ver, estrictamente vetado no, porque tampoco es buena idea dejar a un paciente totalmente solo antes de una cirugía. Hay un aspecto psicológico y también un aspecto físico. Nosotros en estética trabajamos mayoritariamente con pacientes sanos, pero al lado puedo tener un otorrino, quien va por una cirugía general y enfermos de verdad. Ujú. No, vetado no, el acompañante tiene el derecho de quedarse el tiempo necesario, pero contando con la colaboración y nuestro cálculo del paciente, del acompañante y nuestro cálculo de tiempo, Ujú. realmente estamos reduciendo al mínimo el contacto interpersonal. De hecho, lo notamos porque todos los cirujanos nos hacemos lo mismo y la sala de espera está bastante vacía respecto a un tiempo diferente. Okay. Y en lo que se refiere al posoperatorio, por ejemplo, en este caso, ¿cómo funciona? Es decir, como paciente me diría la pregunta, oye, ¿me va a venir a ver el médico? ¿Va a venir la misma cantidad de veces que antes la enfermera? ¿O lo voy a ver solo a través de una pantalla? ¿Cómo lo hacéis? No. Aquí la cosa, aquí no pierdes nada, no te quitamos nada, sino sumamos el seguimiento presencial al seguimiento digital, que Okay. afortunadamente para nosotros no es un recurso bastante más valioso. Yo te haré un ejemplo incluso. No, otra vez, ambulante o ingresado. El ambulante se va a... Yo, la última persona que ve antes de dormirse, la primera persona que ve al despertarse, en ambos casos siempre soy yo.
Muy bien. Lo siempre intento, una frase que tengo un poco ahí ensayada, tú intentas pensar algo bonito que igual con la anestesia los sueños, y realmente suele funcionar, suele funcionar. Claro, la gente quiere, soy su punto de referencia, entonces me piden de ver y faltaría más, ahí estamos, ¿vale? Más el Claro, anestesista, mi segundo operador, tengo un equipo que además presento nombre por nombre. La gente se siente, intentamos que se sienta arropada. Entonces claro. luego el ambulante se va a casa con un informe de alta, con instrucciones, tiene que pedir una revisión que normalmente es a la semana Ujú. presencialmente. El ingresado no, el ingresado se queda, hay claramente enfermeras de planta con instrucciones que tienen un protocolo de tratamiento postoperatorio y la mañana siguiente paso a verlos a primera hora de la mañana para que se puedan ir a casa. Ok, 99% de nuestros ingresos se quedan una noche suficiente. vale. Y luego en lo que se refiere a las curas, por ejemplo, ¿cómo soléis hacerlo vosotros? Es decir, vosotros lo que hacéis es, el paciente normalmente, bueno, o lo hacéis por telellamada, o bueno, las curas entiendo que sí o sí te lo tiene que hacer en este caso vosotros, no sé si tú, lo hace algún No, a enfermero. ver, nuestro, nuestro protocolo de cura es, hemos intentado simplificarlo, que sea lo más sencillo posible para la gente en casa. Le explicamos cómo desinfectar la herida, pero realmente no tienen que cambiar apósitos nunca. Nuestra forma de curar la herida es estable durante unos días para que ellos puedan solo poner desinfectarse, lavarse, ducharse, tomarse el antibiótico y no tener que manipular las zonas en condiciones normales. ¿Vale? El primer cambio lo hago siempre yo a la semana. Vale. Luego, claramente, hay cirugías que se pueden adelantar un poco, otras que necesitan un poco más de tiempo, pero intentamos. A la pandemia tuvimos el problema, se sumó el problema de la famosa nevada de Filomena hace unos Sí. días, y ahí tuvimos algún momento épico, ahí no quedó más remedio que explicar a los pacientes, hicimos una videoconsulta y dice, mira, hay que retirar el apósito así, o no lo toques, o enséñamelo para ver cómo está. Ya, Y la verdad que fue todo bien. Vi la gente después de 10 días, no quedó más remedio, estaban perfectamente curados, ¿vale? oye, mira. Tuvimos una alta un poco épica de una paciente que después de un aumento mamario se quedó 2 días, el segundo día con el coche atrapado, salió a la nieve para ir al Príncipe Pío, al metro. Afortunadamente pasó un coche de la policía y la llevó a la parada de la metro, pero si no, no Ah, había, se hubiera quedado atrapada en el hospital una semana. Entonces, nada, bueno, depende de postoperatoria es. cómo no está mal. Al final te cuidan mucho. Sí, sí, no, la verdad que fueron todos unos caballeros, fue todo un detalle por parte de la Policía Nacional, yo se lo agradecemos públicamente. Muy bien. Bueno, fue bien, resultado bien, todo bien. ¿Qué pasa durante esa semana? Lo más común es que casi todos los pacientes tienen alguna inquietud, alguna duda, algún problema particular. No saben si una zona enrojecida puede ser una infección o es un hematoma normal, un moretón o no. Y ahí donde la telemedicina, y es el ejemplo que te iba a hacer, nos ayuda muchísimo. Porque, doctor, me duele un pecho, lo veo un poco más grande. Entonces, es una cosa muy común. Ujú. Uno puede caer en el error. Bueno, es lo de siempre, no pasa nada. Entonces, no, no, mándame una foto o mándame un vídeo. Claramente el paciente tiene que, a ver, nosotros siempre utilizamos software protegidos, pero hay veces que por exigencia de tiempo no se puede hacer. Entonces el paciente tiene que saber que es él que me da el permiso de la comunicación con WhatsApp. Realmente, puesto que la seguridad y la privacidad es muy importante, la gente dice, mi prioridad es de estar bien, ¿sabes? Entonces, son ellos que primariamente nos contactan por WhatsApp, entonces hacen algo proactivo. En fin, un caso de una mujer que dice, no, no, tengo un pecho más grande y está cambiando rápidamente. Yo estaba al otro lado de Madrid, el tiempo de verla presencialmente hubiera alargado el tiempo de revisión, tenía un Ujú. hematoma. No, no, esto no me suena, vémonos directamente al hospital. Desde que me llamó hasta pasarla a quirófano, para que era una coagulación, una tontería, entre comillas, pasaron 2 horas y media. Un tiempo muy corto Claro. entre lo que cabe, teniendo en cuenta, gracias a un vídeo enviado al móvil de la consulta. Desde luego, o sea que al final en realidad lo que estamos viendo con la telemedicina también es que aceleramos un poco el proceso de atención, ¿no? También porque al final cosas como esta, que en este caso por lo que me comentas pues no era algo demasiado grave, ¿no? Pero cuando pueden haber cosas que sí que realmente requieran una atención muy, muy inmediata, tienen una rápida solución porque tienes el médico como a base de clic, ¿no? Digamos.
Sí, a ver, no es grave si lo coges a tiempo, porque un sangrado en un pecho, si lo coges en el momento, es abrir un momento, coagular, dar Ujú. unos puntos y no ha pasado nada. Si pero la comunicación se retrasa de 5 o 6 horas, puede terminar con una transfusión e ingresar a 2 o 3 días. Wow. El tiempo en medicina es un factor fundamental. Entonces, a la cobertura presencial, al protocolo que siempre se ha puesto en marcha, ahora se suma el móvil. Y entre mi equipo de consulta, mi segundo operador y yo, la cobertura virtualmente es de las 24 horas, vamos. Genial, muy bien. En este caso, bueno, ya a nivel general un poco, porque bueno, ya me has comentado mucho el cómo utilizas tú la telemedicina, pues para en este caso, pues dar un mejor servicio a tus pacientes y estar muy, muy encima, ¿no? De que no pasa nada, de que el posoperatorio vaya bien. ¿Cuándo, digo a términos generales un poco, ¿cuándo crees que es recomendable usarla y cuándo no? Vale. Bueno, entonces, evidentemente, si la paciente vive aquí, Ujú. aquí me refiero a Madrid, de Comunidad de Madrid, siempre prefiero la presencial. Creo que la excusa del COVID, alguien un poco más perezoso que puede hacer la consulta desde su casa en pijama, lo está haciendo. Justo ayer una paciente me dijo, no, yo vivo aquí en Madrid, ¿por qué no vienes? No, antes quiero información, así que luego me acerco. Venga, vale, pero hicimos la consulta, pero llegó a un tope de información. Entonces, mira, no puedo ser más exacto porque era una cirugía mamaria, necesito tomar unas medidas muy exactas, entonces necesito verte. Ahí es donde la telemedicina tiene un poco su límite. Pero, por ejemplo, una rinoplastia, una cirugía de nariz donde hay que ver el caballete, la punta, ahí la idea es bastante más fácil, más exacta, bastante más fiable. Ahora, si tengo que hacer una rinoscopia para ver si tiene cornete, tabique desviado, esto lo tengo que hacer presencialmente. Pero ya vamos encaminados y ahorramos tiempos, y, repito, sobre todo para gente que viene desde fuera. Ujú. Si pero el paciente me pide un diagnóstico exacto al 100%, si le voy a hacer una cicatriz de tantos centímetros más que de edad, ahí no, ahí necesito verla porque Claro. no creo que es un riesgo, no quiero apostar sobre mi cirugía, ¿sabes? Claro, no, es que es eso. Al final también, en realidad creo que la pregunta va un poco encaminada hacia eso, ¿no? Es decir, ¿cómo sé cuando, porque, o sea, hasta qué punto puedo llegar con la telemedicina como paciente, ¿no? Porque también creo que al momento de elegir un médico, un cirujano plástico, y creo que también hay que tener en cuenta esa parte responsable de ti mismo, ¿no? De decir, oye, tienes que buscar no solamente sentirte bien, y yo creo que en parte la consulta física yo creo que ayuda un poco también a eso, ¿no? A decir, oye, me siento aquí, te conozco, hablo contigo, siento un poco qué energía hay, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, pero la telemedicina, pues en una parte nos puede ayudar, pero creo que también habría que, es lo que has comentado tú, hay cosas que solo se pueden saber cuando ves al paciente, en este caso, en situ, ¿no? Lo miras y analizas un poco el caso realmente. ¿Crees que cuando, que no nos ha llegado ningún caso, ¿no? Pero ¿crees que sería un punto de decir, oye, a lo mejor voy a consultar una segunda o una tercera opinión en una consulta física cuando un médico por videoconsulta me da un presupuesto? ¿Sería viable esto? ¿Tú crees que...? Esto realmente es más un tema humano, empático. Porque es impresionante cómo... ¿Me oyes? Sí, perdón, que se había encendido. Ok. Es impresionante cómo se pueda traspasar la pantalla y establecer un contacto empático solo con una videoconsulta. Ahora mismo nosotros es la primera vez que hablamos, nos estamos conociendo. Te veo como una chica sonriente. Estamos teniendo una buena comunicación, por supuesto que sí. Em, Esto depende. Por mi parte, yo he aprendido, he mejorado mi forma de hacer la videoconsulta, sé lo que tengo que decir, sé cómo lo tengo que decir, intento siempre mirar la pantalla con los ojos, establecer un contacto que sea lo más humano, cercano posible con los límites tecnológicos. Por otro lado, si tengo del otro lado una persona que me colabora, que si hace la videollamada porque es convencida que pueda realmente aprovechar de este recurso, funciona. Y en la gran mayoría de los casos funciona. Si hay una persona tímida que no me quiere, por ejemplo, por favor, ¿puedo ver su pecho? Sí, doctor, por supuesto. La cosa va adelante. No, doctor, es que no Claro. quiero. Vale, ok, entonces aquí la videollamada no va a ningún lado, ¿sabes?
Es un tema de pura interacción humana. Como hay todo el abanico de personalidades desde el punto de vista de pacientes, también hay cirujanos o profesionales que son muy, que tienen facilidad en comunicar con el paciente y otros que no. Pero eso lo vemos incluso presencialmente en Ah, consulta. sí, sí, sí. A mí me ha pasado, doctor, he ido presencialmente a 3 consultas físicamente, aquí en mi ciudad, por ejemplo, otro lado de España. Pero usted por teléfono, por videollamada, me ha transmitido la confianza que nadie me ha dado presencialmente. Pues puede pasar, puede pasar. Sí, sí, no, claro, totalmente. Sí, al final, a ver, es como todo, es un poco el feeling, ¿no? Que puedas tener con una persona y yo creo que en lo que se refiere en todos los ámbitos, no solo en cirugía plástica, quizá en el momento de la medicina, cuando vamos cuando vamos a un cirujano para cambiar algo de nuestro cuerpo, sí que creo que hay ese voto de confianza de te entrego lo más preciado, ¿no? Porque realmente tú tienes un objetivo, tú tienes ganas de conseguir algo, ¿no? Y de cambiar tu aspecto de alguna manera, tienes una imagen de lo que quieres en tu cabeza y al final le estás cediendo eso a una persona para... Es un voto de confianza muy grande, ¿no? Es más que si Totalmente. te compro un coche. No, totalmente. Mira, te digo una cosa, te doy una buena noticia. En España hay cientos y cientos de cirujanos plásticos. Bueno, la formación es buena. No soy yo ni el mejor, ni afortunadamente peor creo, pero quiero decir que el nivel es muy alto. Nunca voy a decir de ser mejor de mis compañeros. Digo, apúrate conmigo porque tú eres mejor que otro. No. Pero no, no sería honesto, ni cierto, ni correcto. Por otro lado, pero ¿sabes lo que pasa? El voto de confianza depende, cioè, yo digo a mis pacientes, si tú sales de esta consulta y piensas, este hombre ha entendido lo que yo quiero y cómo lo quiero, pues opérate conmigo. Si Claro, piensas que soy un buen profesional, pero tú tienes una idea estética, un deseo, y lo que te digo no te suena, no es lo que tú piensas, pues no claro. te operes conmigo. Porque más allá de la habilidad técnica, hay la capacidad de interpretar un deseo. Sí, hay realidades virtuales, fotos del antes y después, hay muchos recursos que podemos utilizar. Sí, pero aún después de todo esto, tú me pides un pecho grande y yo no te lo quiero hacer pequeño, al revés, y no encajamos, pues Ya, no te operes conmigo, tal cual, ¿eh? Porque si no va a ser una experiencia, claro, no vas a ir bien. no va a ir bien, exactamente. Muy bien. Bueno, doctor, y para acabar, me gustaría hacerte una pregunta que es totalmente ajena a la cirugía plástica. Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. A mí me gusta mucho el comisario Montalbano porque es de mi tierra. Ok. Camilleri era, que ha muerto, siciliano como yo y lo adoro. Me gusta leer, la verdad que me gusta leer. Ahora estoy leyendo un libro de la medicina, de la química en la historia y es anecdótico. Muy bien. Pues muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista Gracias, Laura. y nada, que pases una buena tarde. Vamos a operar, así que como me gusta operar va a ser una buena tarde. Pues nada, genial. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Gracias, Laura, un saludo. Y esto ha sido todo por hoy. Si buscas más información sobre un profesional o tratamiento estético, visita esteticainfo.com y consulta a tu agente personal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todas nuestras novedades. También podrás encontrarnos en Instagram y en Facebook. ¡Hasta la próxima!